Buenas noches, queridos amigos, a todos los que se vienen conectando otra vez de nuestra plataforma, el Círculo de Arbitraje con el Estado. Bienvenidos a La Voz Pública. Les saluda Jorge Abel y el día de hoy vamos a conversar sobre temas de relevancia en temas de contratación pública respecto al control y supervisión y la modalidad de las contrataciones directas que se realizan dentro del marco de la Ley 30.22.5 y su reglamento. Lo que viene aconteciendo en este escenario respecto a las compras que viene realizando el Estado peruano en los tiempos de pandemia, en los tiempos de emergencia o desabastecimiento que ha tenido estas últimas semanas. En ese sentido hemos invitado a Roy Álvarez, quien es especialista en temas de contratación del Estado. También ha trabajado en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, a quien le damos la bienvenida. Roy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a La Voz Pública. ¿Qué tal, Abel? Gracias por la presentación. Gracias también al CAE por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos en esta noche y poder conversar sobre contratación pública, específicamente sobre las contrataciones directas por situación de emergencia que se vienen presentando constantemente y se van a dar todavía por un largo tiempo. Gracias, Roy, por acompañarnos. Y bueno, muchas personas cuando hablan de contratación con el Estado, es inevitable relacionar los hallazgos de la Contraloría, las denuncias públicas o las denuncias que a veces vemos en los diarios o en la prensa respecto a los temas de corrupción, ¿no? Y muchos relacionan también que esto es gran parte de deficiencias de la ley y también de la Constitución inclusive. Pero ¿podrías explicarnos de qué trata y qué involucra hablar de contratación directa? Bien, sí, efectivamente. Bueno, para hablar un poco sobre el contexto general de una contratación directa, tendría que mencionar que para que el Estado pueda ejecutar sus actividades, para que pueda prestar los servicios que le corresponde, tiene que obtener determinados insumos a través de bienes, servicios u obras. Y para desarrollar estas contrataciones debe desarrollar un procedimiento regulado. Ahora bien, dentro de los procedimientos de selección, que son los que puede emplear la entidad para seleccionar y contratar al proveedor, existen dos tipos de procedimientos. Procedimientos que son competitivos, donde se busca, obviamente, la mayor participación de proveedores, se busca elegir al mejor proveedor bajo una serie de etapas y procedimientos, reglas, pero también tenemos un procedimiento de selección diferenciado del resto, que son procedimientos no competitivos. Y actualmente el procedimiento no competitivo, es decir, donde no existe competencia, es la contratación directa. Y aquí vamos un poco a diferenciar lo que antes se llamaba contratación directa y lo que ahora se llama contratación directa, porque a veces un poco el término nos puede llevar a confusión. Antes, en principio hay dos tipos de contrataciones, las que están dentro del ámbito de la normativa y las que están fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado. Cuando hablamos de contrataciones dentro del ámbito de la normativa, por ejemplo, nos vamos a referir a aquellas cuyo monto sea mayor a 8 unidades impositivas tributarias. Las que sean por un monto menor o igual a esta cifra, estarán fuera del ámbito. Antes llamábamos a ese tipo de contrataciones directas, porque básicamente la entidad elegía al proveedor. Pero esto ha ido cambiando con la denominación que le ha dado la norma a este procedimiento de selección no competitivo. Actualmente, cuando hablamos de una contratación directa, hablamos de un procedimiento de selección, es decir, un monto mayor a 8 unidades impositivas tributarias, por lo que las otras compras, las compras excluidas, podríamos llamarlas ahora, compras menores o compras fuera del ámbito de la normativa. Entonces, dentro de ese bagaje de procedimientos de selección que existen y se van creando, inclusive se ha creado hace unos años el concurso de proyectos arquitectónicos, tenemos a la contratación directa, antes llamada exoneración, que es una forma que tiene la entidad de poder elegir a un proveedor. Pero como su nombre dice, es una contratación donde ya existe la selección de un proveedor por cuestiones económicas,
de mercado, estratégicas, que determinan a un determinado proveedor como el elegido. Aquí entonces no hablamos de un procedimiento competitivo, no hablamos de reglas que busquen la mayor participación de proveedores, por el contrario, hablamos de una situación excepcional que determina que la entidad tiene que ir directamente a un proveedor, y para eso tenemos 13 causales de contratación directa, que son situaciones muy distintas. Tenemos desde la situación de un proveedor único, cuando se advierte en el de denegación de mercado que solamente hay uno que tiene las facultades o los derechos para poder comercializar determinada prestación, la única que lo ejecuta. Hablamos de servicio de arrendamiento, hablamos de capacitaciones desarrolladas por instituciones acreditadas, hablamos de desabastecimiento, y también uno de ellos es la contratación directa por situación de emergencia. Entonces, la contratación directa por situación de emergencia es un procedimiento de selección, solo que es un procedimiento de selección distinto al resto, porque aquí no hay competencia. Aquí vamos por alguna situación excepcional directamente con un proveedor y con el cual suscribimos contrato. No hablamos de una exoneración per se, porque no estamos exonerándonos de alguna fase. Estamos ejecutando la fase de selección, solamente que con reglas distintas a las de los otros procedimientos. Vamos a ver que inclusive este tipo de contratación tiene situaciones especiales. Por ejemplo, el plazo para el perfeccionamiento del contrato no lo define la norma. Para este tipo de contrataciones es la entidad la que establece el plazo, porque es una situación excepcional y no podríamos dejar de firmar un contrato si es que por A o B esta documentación, por ejemplo, se demora en su entrega. Aquí hablamos de situaciones excepcionales, pero tanto las situaciones de las tres etapas, las tres fases del proceso de contratación, actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual, se van a desarrollar. Solamente que la fase de selección tendrá reglas especiales distintas al ser una figura excepcional. Entonces, estamos frente a una figura excepcional que le permite a la entidad contratar bienes, servicios u obras. Esta figura, la contratación directa por situación de emergencia, ha estado pensado en una situación típica que hemos tenido de temas como lo del el niño costero, situaciones de terremotos u otros, pero no ha estado pensada para una situación de tal magnitud como la que hemos enfrentado, y podría decir que lamentablemente nuestra figura ha quedado corta con la situación a la que nos hemos enfrentado. Ahora, Roy, tú comentabas algo importante, porque cuando uno se refiere a contratación directa, también uno piensa que implícitamente sería las compras por debajo de las 8 UITs, y cuando tú bien has señalado que no cabría el término de contrataciones directas. Sin embargo, en la práctica, y me gustaría que me comentes un poco, ¿quién supervisa estas compras menores de 8 UITs? Si bien están excluidas del marco de la ley 30/22/5, en la práctica hemos visto que esto en algunas entidades o en algunos casos funciona como la caja chica de la entidad, donde uno a dedo hace una consultoría, hace una contratación, etcétera, etcétera, sin pasar las 8 ITs, ¿no? Y efectivamente ahí se va digamos, las favores de campaña, etcétera, etcétera. ¿Y quién debe ser el llamado a controlar esto? ¿Es el OCE, es la Contraloría, o como lo señala nuestro presidente, hay que crear un organismo para ver dónde se va el dinero? ¿Cuál es tu lectura? Efectivamente, ese tipo de contrataciones que podríamos llamarlas menores, pero en realidad no son tan insignificantes. Si sumamos todas estas contrataciones, superan varios millones de soles, o sea, son montos muy considerables que podría efectivamente prestarse a esas malas acciones. ¿Quién debería supervisarlas? En principio, este supuesto excluido se encuentra bajo la supervisión del OCE. Según la normativa, según la ley, es un supuesto excluido sujeto a supervisión. Por lo que tengo entendido, la supervisión que está desarrollando actualmente el OCE de este tipo de compras menores o las compras menores o iguales a 8 UIT, básicamente lo que está haciendo es verificar que la entidad registre en el SEACE estas contrataciones. Eso ayuda mucho porque ahora
todos podemos encontrarla, todos podemos hacer este control ciudadano, fiscalizar y verificar cómo están contratando las entidades, y lo que busca a través del SEACE es transparentar esta información. Sé que a ese nivel está llegando, me gustaría que vaya a un nivel mucho más a fondo, verificar si estamos frente a un fraccionamiento, verificar un poco, establecer a veces obviamente los títulos pueden ser distintos, pero en esencia es lo mismo, están apañando una situación que obviamente está prohibida por la norma, no podemos fraccionar, no podemos dividir una contratación unitaria a través de ese tipo de figuras. Me gustaría sugeriría que luego se vaya un poco más allá y también verifique no solamente que esté registrada la orden en el SEACE, sino que también se presente, verificar si estamos frente a un fraccionamientos. De igual forma, el Sistema Nacional de Control debería intervenir, porque ese tipo de contrataciones, si bien están a la facultad de la entidad, deben ceñirse a los principios. No podemos transgredir los principios que en toda contratación pública no podemos contratar con proveedores impedidos, deben tener el RNP si es mayor a una UIT. Hay una serie de condiciones que se deben cumplir en este tipo de contrataciones, y yo entiendo que, primero, la Contraloría en el ámbito de su competencia, el OCE creo que debería ir un poco más allá a investigar ese tipo de contrataciones, y principalmente también la entidad es la responsable de que si es que se estaría efectuando alguna transgresión a la norma en ese tipo de compras. Yo también me pongo un poco a pensar que ese tipo de compras, creo que en el último proyecto de la ley se buscaba incrementar las compras excluidas, hablamos de 15 UIT, con lo que 15 creo que, UITs, exacto, porque antes era 3 UITs, con la 3022, 8 UITs, y ahora con el proyecto de reforma, corrígeme, 30 UITs. 15, ahora se querían hacer 15. 15. O sea, Vamos de estamos uno, hablando de un monto 3, considerable. 8, y así vamos subiendo. Y la idea no es tampoco aumentar la valla, porque entiendo que nos llenamos de procedimientos. Ahora yo estoy en la gestión directamente, y obviamente un procedimiento involucra tiempo, involucra trabajo, pero la idea no es tampoco subir la valla porque estamos dándole muchas facultades, o quizás yo pensaría de que ese tipo de compras ya no la llevemos a un procedimiento de selección que tiene tantas etapas, tantas reglas, pero busquemos una forma de tener estas contrataciones que sean transparentes, que sean públicas. Yo he visto una experiencia de un gobierno regional que difunde en su página web este tipo de contrataciones. Es como un mini SEACE que busca que los proveedores locales, que las MIPES, a quienes realmente les importan, porque en realidad una MIPE, un negocio local puede ayudar, puede contribuir en estas contrataciones. No deberían tener la entidad tanto poder de elegir al proveedor, sino de hacer una difusión que oriente inclusive a fomentar mercados locales, a incrementar la participación de los proveedores de la localidad, de la zona en la que se está. Yo creo que deberíamos pensar en eso, en darle un tratamiento especial, no dejarlas tampoco a libertad, pero darle un tratamiento no tan complejo como un procedimiento, porque sí, no podría tener consultas, observaciones, interacciones, ya sería demasiada carga, pero deberíamos apuntar a que esas compras ayuden, por ejemplo, a las MIPES o a las empresas locales. Y sobre todo la fiscalización posterior y también el control concurrente de este tipo de compras por parte en principio del OCE, por parte también de las oficinas de control institucional de cada entidad, porque hace algunos meses yo veía en el OCE que publicaba una lista de gobiernos regionales o municipales indicándoles que regularicen la publicación y el registro en el SEACE de sus órdenes de servicio. Entonces, la transparencia, creo yo, viene de casa, ¿no? Si una entidad va a realizar una gestión, una contratación directa, y sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos donde las compras se tienen que hacer a la velocidad y en el menor tiempo, es importante que éstas sigan una formalidad orientadas a los principios que regulan las compras públicas. Y lamentablemente, en algunos casos, hemos visto indicios de corrupción que ya se están investigando, pero nos llama la atención cómo se está ejerciendo el control
y si hay control o supervisión de estas contrataciones directas. Pero retomando el tema, Roy, quisiera que nos comentes cuándo el logístico, el órgano de contratación de alguna entidad tiene que decidir adoptar el tema de una contratación directa. Porque esto, entiendo, son para temas excepcionales. Hay una causal, por ejemplo, de desabastecimiento, otra causal de emergencia, que es la que estamos utilizando ahora. Coméntanos un poco sobre este tema. Efectivamente, son diversos supuestos que de manera excepcional a la entidad le permitiría obtener al proveedor, porque ese es el objetivo de la fase selectiva, elegir y contratar al proveedor. Bajo este supuesto, si hablamos, por ejemplo, de la contratación directa por situación de emergencia, vamos a encontrarnos frente a determinados supuestos específicos. Cuando hablamos de una contratación directa por situación de emergencia, cuando estamos frente a un acontecimiento catastrófico, que es una situación de carácter extraordinario, ocasionada por la acción o omisión del obrar humano, cuando estamos frente a una situación que afecta a la defensa o seguridad nacional, puede ser transgresiones al orden interno o externo, un tema de terrorismo, un tema de una guerra, por ejemplo, donde obviamente quiero contratar de manera inmediata. Hablamos también de situaciones que supongan grave peligro de que las dos primeras ocurran, porque la contratación directa por situación de emergencia no busca que ya haya ocurrido la emergencia, sino podamos también prevenirla. Y por último, es la emergencia sanitaria como un supuesto también de contratación directa por situación de emergencia. Esta figura tiene, la contratación directa por situación de emergencias, perdón, características especiales que permiten emplear este tipo de procedimiento de selección. Primero, que estemos ante una necesidad derivada de esta emergencia, dependiendo de las funciones de la entidad, porque cada una de las entidades es como un órgano dentro de un gran cuerpo, tiene una función, dependiendo de nuestras funciones y si estamos vinculados a una situación propia de la emergencia, podríamos apuntar a este tipo de procedimiento de selección. Dos, hablamos de que sea una contratación inmediata. La inmediatez es una condición de esta contratación. ¿Y qué entendemos por inmediatez? Yo recuerdo que tenía unas OSIs que me decían, ya, ¿cuántos días es inmediato? Es que no se puede cuantificar un plazo exacto. La inmediatez va a depender de la complejidad de la contratación. Hablamos de inmediatez en la medida de que al ser una situación de emergencia, que obviamente tenemos que actuar prontamente, tenemos que obtener esa prestación en el mínimo tiempo razonable, porque es una figura excepcional. Y la tercera condición es que solo se va a contratar lo estrictamente necesario. Y eso también es un punto. Yo recuerdo cuando trabajaba, justo estuve en la dirección de gestión de riesgo, en el equipo que supervisaba este tipo de contrataciones, y teníamos que revisar todos los informes de las áreas usuarias, del área legal, sobre estas condiciones. Era un poco difícil encontrar cómo sustentaban qué era lo estrictamente necesario, porque esta figura solamente es para contratar lo estrictamente necesario para paliar la emergencia. Luego, la necesidad que persista tendrá que ir a un procedimiento regular, es decir, un procedimiento competitivo. Entonces, hablamos de situaciones muy particulares, excepcionales, que nos habilitarían a ir a este supuesto, que la contratación esté vinculada a la emergencia, que sea una contratación inmediata y que sea por lo estrictamente necesario. Vamos a ver qué otra característica de esta figura es que es la única que puedo yo regularizar. En la medida de que la compra es tan inmediata, tan rápida, puedo regularizar dentro de unos plazos que inclusive se han ampliado ahora los documentos del procedimiento, documentos de las actuaciones preparatorias e incluso el contrato y otros. Interesante lo que comentas, porque en las contrataciones directas no es la regla, digamos, es la excepción. Porque para los amigos fiscales que nos ven o los amigos de la Contraloría o de los OSI, es importante que se establezca esta regla porque hay entidades que creen que hay que hacer contrataciones directas, ¿no? Y las relacionan con, hay que dirigir estas
a un determinado postor tal contratación, ¿no? Pero entiendo que también hay formalidades en cuanto a pedir cotización, porque hablamos de un principio de libertad de concurrencia. Eh, los órganos de control deben entender por contrataciones directas que cuando una entidad quiere contratar, tiene que elegir a su proveedor o tiene que respetar este principio de libre concurrencia y participación y por lo menos verificar que la entidad haya cotizado a 2 o 3 empresas. ¿Esto es exigible? ¿Esto no hay regulación sobre esto? ¿Cuál es tu lectura, Roy? Bien, efectivamente, aquí hablamos frente a la transgresión de algunos principios por la propia naturaleza de la contratación directa. Al ser una contratación inmediata, yo tengo que invertir el mínimo tiempo necesario para las actuaciones. Aquí hablamos también, sí, de una indagación de mercado que me permita conocer el valor del mercado, porque yo tengo que obtener esa fuente para luego hacer mis gestiones internas del presupuesto y todo lo demás. Pero la norma no ha establecido que para este tipo de contrataciones tenga la obligación de tener una pluralidad de proveedores. Si se puede, si sería lo ideal, si en ese momento de inmediatez yo puedo conseguir a 2 y 3 y bajo los principios que establece la norma elegir a la mejor, si todos están en la misma condición, podría hacerlo. Pero no es que esté obligado a obtener o a deber esperar tener 2 cotizaciones porque eso retrasaría o afectaría la inmediatez. Tampoco no es que voy directamente a uno, si es que el mercado me da la posibilidad, genial. No hay ninguna restricción. En una guía que sacó el OCE habló sobre ello, inclusive podrían, en casos excepcionales, requerirse a proveedores que no cuenten con el RNP, que quizás no tengan tanta experiencia todavía en el rubro. Ahí creo que eso se utilizó mal, porque la idea era, bajo esta situación de emergencia, en realidad buscar a quienes me puedan atender la prestación, independientemente si tenga o no experiencia, pero eso se prestó lamentablemente a que se presenten en correctas situaciones. Pero ya a más de un año de esta situación que todos estamos afrontando, podríamos decir, calzaría como una contratación por emergencia. Ya esta emergencia, uno ya está ahora entendiendo que la nueva normalidad implica tener estas medidas sanitarias ya presente. Uno sale con su mascarilla, sale con su alcohol, son cosas que ya es del el día a día de nosotros, y eso también haría pensar que una entidad contrate todo por contratación directa por situación de emergencia. Ya no deberíamos hablar de procedimientos eh, competitivos, procedimientos clásicos para atender la necesidad. Yo creo que ahí la entidad tendría que pensar que la emergencia, la situación de emergencia, se viene dando, pero ya con nuestra experiencia, con lo que ha sucedido todo este año, vamos tomando este ejemplo para ir modificando nuestras contrataciones. Ahora en nuestros servicios ya incorporamos estos protocolos sanitarios. La regla debe ser que la contratación directa, todos los tipos de contratación directa, sea una medida excepcional, que solo en determinados supuestos sea la forma que tiene la entidad. Y cuando hablamos de directa por emergencia, que sea una contratación que se caracterice por esta inmediatez. Cuando hablamos de una contratación directa, ahí está, se me va a ver. Bien. Eh, Roy, sí, tuvimos un tema técnico acá, pero ya estamos nuevamente en línea. Ok, sí. Eh, Coméntame el tema de qué normativas en tiempos de pandemia se ha ido regulando en temas de las contrataciones directas. ¿Cuáles son los pasos, cuáles son las normas o principios que deben haberse seguido las diferentes entidades que han contratado? Porque lo cierto es que tarde o temprano ya están empezando las fiscalizaciones, las auditorías y van a haber hallazgos. ¿En base a qué normas estamos poniéndonos en contexto? Bien, efectivamente, cuando hablamos de una contratación directa por situación de emergencia, vamos a encontrarnos en 2 momentos.
un primer momento cuando la norma, bueno, cuando la entidad determina cuál es su necesidad y tiene que efectuar la contratación de manera inmediata, y un segundo momento cuando tiene que regularizar todas estas actuaciones. Durante el desarrollo de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, se han dictado diversas normativas, porque como les comentaba al inicio, la figura de la contratación directa por situación de emergencia no estaba pensada en una emergencia de este tipo, ha sobrepasado esta figura. Lo que se ha hecho, se ha dictado, por ejemplo, un comunicado 11, donde se esclareció qué supuestos tenía que aplicar para desarrollar mi contratación directa por situación de emergencia. Se habló un poco del acontecimiento catastrófico, que también se puede emplear cuando nos referimos a una situación como la que estamos viviendo, como una pandemia. Cuando hablamos de un supuesto de contratación directa por emergencia sanitaria, aquí la norma de la materia ha definido qué características se deben cumplir para emplear ese supuesto de contratación directa. Si voy a emplear el supuesto de emergencia sanitaria, tengo que ser, primero, esta emergencia haber sido declarada a través del Decreto Supremo del órgano rector, que se haya indicado cuáles son las entidades que van a participar o son parte de esta emergencia sanitaria y que se establezca el listado de bienes y servicios que se van a poder contratar. Si cumplo esas condiciones, yo, entidad autorizada, podría adquirir el bien o servicio de este listado bajo el supuesto de emergencia sanitaria. Si no, tengo la salida de la situación por acontecimiento catastrófico. Todo el transcurso del año se han dictado disposiciones específicas. Por ejemplo, actualmente, bueno, antes de la modificación, la norma establecía que para la contratación directa por situación de emergencia, el plazo para regularizar las actuaciones que no se hayan ejecutado es de 10 días. Este plazo quedó realmente corto porque las entidades tenían diversas contrataciones directas, ya no era lo excepcional, eran innumerables contrataciones. La norma específica, varios decretos de urgencia han dado plazos adicionales, o han ampliado plazos. Se tenía un plazo de 15 días, luego se amplió a 30, este año se amplió a 45 días el plazo para regularizar en determinadas actuaciones. Luego también el reglamento ha ampliado este plazo. Otra de las disposiciones que se dieron durante ese momento fue, por ejemplo, cuando hablamos de un gobierno regional, un gobierno local, la norma indica que quien debe aprobar es el consejo municipal o consejo regional dependiendo. Y eso generaba un conflicto. Hubieron varias situaciones donde los alcaldes o los gobernadores no podían continuar porque su consejo no aprobaba esa contratación directa, estaban atados. Y eso era por X factores, un tema político, un tema de desconfianza, o un tema técnico, etcétera, pero había una imposibilidad de continuar. La norma, el año pasado también, se modificó o estableció una precisión por un determinado tiempo, que por un determinado tiempo se pueden aprobar esas contrataciones por el titular, en este caso el alcalde o el gobernador, dando cuenta luego al consejo. Pero esa norma quedó en ese momento. Yo creo que se debió pensar en ya quitar esa condición, porque en la práctica estaba retrasando la aprobación de estas contrataciones. En la última modificación también se ha incorporado que el plazo para la regularización va, en caso de contratos que involucren prestaciones de bienes y servicios, va a tener un cálculo específico. Se han hecho bastantes cosas, pero a mi juicio creo que tendríamos que pensar en una regulación específica para ese tipo de contrataciones, quitarlo de un procedimiento de selección. Debería ser una forma excepcional de contratar con otros elementos, con elementos tecnológicos, como han hecho los países de la región. Ellos utilizan acertadamente los medios electrónicos para efectuar ese tipo de contrataciones. Hay acuerdos marcos sobre estas contrataciones, con lo cual todo es más rápido y se puede fiscalizar. Porque ahorita le hemos dado
mucho, por así decir, poder a las entidades para que contraten, pero estamos viendo que eso nos ha traído problemas. Importante lo que menciona Roy, porque nuevamente volvemos a la fiscalización que están teniendo estas compras y estas contrataciones directas. Y efectivamente va a haber casos donde sí hay indicios de corrupción y casos donde efectivamente cumplir esa formalidad, exigirle al funcionario que a veces el órgano de contratación en una municipalidad de provincia solamente hay una persona o dos personas y que éstas de manera titánica realicen contrataciones al día en bienes, servicios. Efectivamente, es un labor complejo que hay que analizar cada caso en concreto al momento, creo yo, del cumplimiento, de cómo se han ido adaptando estas normas que yo recuerdo desde que iniciamos la pandemia había decretos de urgencia tras decretos de urgencia. Un día te decían A, el día siguiente ya cambiaba y efectivamente nadie puede estar al corriente de esto. Ha sido un constante aprendizaje y creo que el balance se debe hacer, como tú bien señalas, en pensar en realizar algunos ajustes a estas contrataciones que son importantes y no perder de vista también aquellas compras menores de 8 UITs. Y sobre este sentido, ¿a ti te parece viable lo que señala el presidente al indicar que hay que crear otro organismo que supervise, o ya tenemos a la Contraloría, tenemos al OCE, algunos amigos y algunos comentarios que hemos visto, porque hemos desatado una polémica con la frase del presidente, decían que, bueno, la Contraloría no hace su trabajo, que el OCE tampoco. ¿Se trata de crear un nuevo organismo, en tu opinión, o fortalecer los organismos que ya existen? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, sí, efectivamente, yo soy un convencido de que crear nuevas entidades cuando no se ha planificado, no se ha pensado bien esa situación, no sería tan acertado. Yo apunto por reforzar las competencias que tiene el OCE, la Contraloría, para que puedan contribuir en estas contrataciones. Yo soy un convencido de que, por ejemplo, la estandarización ayuda mucho. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en OCE, y cuando inició la pandemia, sugerí por qué no tenemos unas bases estándar para contrataciones directas por situación de emergencia. Y mira, ya estamos más de un año y no tenemos todavía esas bases estándar. Uno cuando elabora las bases de una contratación directa tiene que buscarse modelos y hoy estamos hablando de montos considerables para tener que volver a retroceder, porque hace muchos años no había modelo de bases, cada uno elaboraba las bases como quería, siguiendo obviamente las líneas del reglamento. Creo que a eso debería apuntarse también, a estandarizar tanto las bases, a estandarizar los informes que sustentan una contratación directa, porque cuando tuve la oportunidad de estar en la Dirección de Gestión de Riesgos, los informes eran extensos, 50, 80 hojas, y en realidad no iban al grano, no apuntaban a los elementos que dice la norma, el tema de lo estrictamente necesario, el tema de la inmediatez, el tema de la elección de proveedor. Esos elementos no estaban. Creo que ayudaría mucho estandarizando estos documentos, estableciendo una línea de qué es lo que debe tener para que no tengamos, bueno, en este caso OCE, no tenga OCE que observar un trámite a una entidad, sino darle las herramientas, sino enseñarle cómo debe sustentar esos documentos a efectos de que luego no tenga la entidad que levantar observaciones. Estamos hablando de que estas contrataciones son urgentes, la entidad necesita, y hemos visto entidades como Salud, MINSA, que inclusive personas se han infectado, personas que trabajaban en áreas administrativas por la cantidad o el contacto que tenían, y esto obviamente no buscamos incrementar el trabajo. Yo creo que tendríamos que ordenar las cosas, estandarizar lo que se pueda estandarizar, dar esas herramientas a efectos de que las entidades actúen correctamente, tengan ese ejemplo, ese modelo. Yo soy convencido de que se deberían crear estas bases estándar y estos documentos de orientación para evitar tantas
tantas irregularidades o tantos errores que puedan presentarse al trámite de estas contrataciones. Gracias, Roy. Hay algunas preguntas del público. Marco Aurelio Montoya, quien le mando un saludo y un abrazo a Marco, quien Igual, Marco. también ha escrito y ha participado en diferentes eventos sobre temas de compras públicas. Tiene una inquietud si en las contrataciones directas es posible que se dé el fraccionamiento. ¿Cuál es tu opinión? El OCE ha indicado de que efectivamente en ese tipo de contrataciones no hablaríamos de un fraccionamiento porque estamos hablando de situaciones excepcionales. Si yo, por ejemplo, veo que hoy tengo una situación, una urgencia, imaginemos, si me presenta una necesidad, empleo la contratación directa para atender esa necesidad. Si luego viene la misma necesidad, que también se deriva de esta emergencia, no creo que podríamos decir que eso constituye un fraccionamiento, ya que respondió a lo estrictamente necesario en ese momento. El OCE ha indicado en los comunicados, en las guías, que cuando hablamos de una contratación directa no estamos en principio hablando de un fraccionamiento, pero obviamente yo creo que hay que analizar cada caso en concreto. Yo creo que si, por ejemplo, hoy tengo la posibilidad de prever una necesidad, debería contratar por el todo de mi necesidad. No podría, a raíz de una contratación directa, tampoco ir disminuyendo las prestaciones o fraccionando. Yo creo que tendría que analizarse cada caso en concreto, pero la opinión que ya ha señalado el OCE es que en principio no habría fraccionamiento en ese tipo de contrataciones. Gracias. Y voy con la última pregunta respecto a que antes de lanzar la entidad que va a hacer una contratación directa tiene que tener o haber previsto el presupuesto. Sería irregular o irresponsable que una entidad sin presupuesto lance una contratación directa, se firme, se dé la orden de servicio, se cumpla y al final del día no tenga cómo pagar, porque en esta pandemia hay varios contratistas, varios proveedores que de buena fe han ayudado, se han comprometido, han entregado los bienes, sobre todo bienes, oxígeno, camas, UCI, etcétera, y al final no le han pagado su orden. Le dicen, oye, estoy pidiendo presupuesto, no tengo. ¿Hay algo, alguna normativa respecto a que al presupuesto para las compras directas? Sí, en realidad el presupuesto es una actuación que se da en la primera fase del proceso de contratación. En las actuaciones preparatorias se debe contar con la disponibilidad presupuestal para ir al procedimiento. Contar con presupuesto o la certificación es una condición para la convocatoria de los procedimientos clásicos. Pero cuando hablamos de la contratación directa por situación de emergencia, la norma establece que se puede regularizar las actuaciones de la primera fase de las actuaciones preparatorias. O sea, la norma indica de manera general que se puede regularizar todo lo de actuaciones preparatorias. Por ejemplo, la inclusión en el plan anual, la determinación de requerimiento, la certificación presupuestal, entre otros. La norma es muy extensa, pero en nuestra lógica, oye, ¿cómo yo voy a poder? Inclusive dice, se puede regularizar el requerimiento, pero ¿cómo yo voy a regularizar un requerimiento si yo, para ir a la contratación, ya debió tener requerimiento? El requerimiento es lo básico, lo principal. El requerimiento lo debo tener para poder ir al mercado y obtener al proveedor. Si bien la norma permite regularizar la certificación presupuestal, como buena práctica, yo trataría de contar con ese documento. Si fuera proveedor, también me aseguraría de que la entidad me genere una orden o un documento para verificar que en efecto tienen los recursos, porque si no voy a meterme en un gran problema que luego voy a brindar una prestación y luego la entidad no va a tener la forma de financiamiento para dicha compra. Pero si nos ceñimos a la literalidad de la norma y la interpretación que se le ha dado también a través del OCE, sí es posible la regularización de la certificación presupuestal, pero como buena práctica, creo que la entidad tendría ya que ir previendo estos recursos. Muchas gracias, Roy. Y bueno, antes ya de cerrar la entrevista, vamos y de pedirte las conclusiones.
vamos a anunciar a los ganadores del sorteo que estamos y venimos realizando constantemente. Cae en la difusión de la contratación pública y el arbitraje viene sorteando los libros, nuestro libro del Congreso, del tercer Congreso, en coorganización con la biblioteca del doctor Mario Castillo Freire. Entonces, vamos a anunciar a los 3 ganadores, y estos 3 ganadores, voy a ser claro, se han ganado una mascarilla de CAE, un lapicero de CAE, una tacita de CAE, que aquí está, la tengo, y el libro de arbitraje de las actas del tercer Congreso de Arbitraje y Contratación Pública de la biblioteca del doctor Mario Castillo Freire. Estos 3 ganadores son los siguientes. Vamos a ver, me pasan por interno los nombres. El primer ganador de este pack CAE es Oscar Chacón Mercado. Repito, felicitamos a Oscar Chacón Mercado, quien ganó este primer pack de CAE. Vamos con el segundo ganador, quien es Ángel Mauricio Valverde Cruz. Repito, Ángel Mauricio Valverde Cruz, quien es el segundo ganador del sorteo. Y finalmente, Melanie Alessandra Fox Velarde. Melanie Alexandra Fox Velarde son los 3 ganadores de este pack. Nuestros amigos que nos preguntaban del anterior sorteo respecto solamente a la mascarilla, al lapicero y a la taza, vamos a anunciar y recordar un poco quiénes ganaron. Es Carmen Ponce Gutiérrez, Yanela Cipión Castillo, y finalmente ganó, acá tengo el nombre, del anterior sorteo, nuestra amiga Rocío Pilar. Bien, son los 6 ganadores, cada uno tiene un pack diferente y se pueden contactar con nosotros a eventos@caeperú.com. Bien, dicho este sorteo, voy con las palabras del cierre, Roy. Hay mucha expectativa en las compras públicas, se habla de reformas. Yo creo que no nos va a sorprender que el actual gobierno publique su proyecto. Ojalá que lo publique, al menos. Creo que es importante siempre el debate, el hecho que se publique un proyecto de reforma de la ley de contrataciones. Así que, ¿qué se esperaría en temas de contratación directa? Porque sigue la pandemia, todavía no ha terminado. ¿Qué lecciones podemos recoger a más de un año de esta pandemia? Y cómo fortalecemos las compras directas, cómo fortalecemos sobre todo la supervisión de estas contrataciones directas, el control concurrente y las compras menores a las 8 UITs. ¿Cuáles tus conclusiones, Roy? Sí, bien. En principio, cuando hablamos de contrataciones directas, yo creo que la situación nos ha mostrado que no estamos preparados para una situación de este tipo, una contratación directa por situación de emergencia para las necesidades que se han presentado en la pandemia, han excedido de nuestra capacidad normativa, de nuestra capacidad operativa. Yo considero que ese tipo de compras debe tener un tratamiento diferenciado, dejar de ser un procedimiento, tener una forma específica, porque no podemos, inclusive las contrataciones propias del sector salud deben tener un tratamiento diferenciado en algunos casos, porque no podríamos, como adquirir una mesa, adquirir un equipamiento médico, pues si bien ambos son bienes y tienen las mismas reglas para el proceso de contratación, deberían tener tratamientos diferenciados. Yo propongo una especialización en ese tipo de contrataciones que tengan una regulación, una normativa acorde a esta necesidad, que se creen instrumentos que orienten a los operadores, que les faciliten el trabajo. Estas guías, estos documentos estándar, creo que ayudarían mucho a cometer menos errores. Y tercero, apuntar al tema electrónico. Ahora se han incrementado algunas fichas en el catálogo electrónico. Yo esperaría que se incrementen muchas más, que la mayoría de contrataciones estén en estas fichas, para ya no tener que emplear el
procedimiento de contratación directa por emergencia, sino ir al catálogo electrónico, efectuar la contratación de la necesidad que busco e ir un poco estableciendo ya los montos, porque ahí vamos a hablar de una oferta mayor, vamos a hablar de unos montos acordes a la contratación. Y por último, sobre las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT, considero que efectivamente tendríamos que también apuntar este tipo de contrataciones a un determinado sector. Podría fomentar las MIPES o las compras locales, darle mayores herramientas, no tenerlo como está ahora, que es solamente a criterio de la entidad, sino que exista una supervisión sobre los posibles fraccionamientos, sobre los direccionamientos que se puedan presentar en ese tipo de contrataciones. La idea es no cargarlos de tantos procedimientos, pero tampoco la idea debe ser de que la entidad pueda hacer lo que quiera con ese tipo de contrataciones. Y por último, te agradezco, estimado amigo, por la invitación. Gracias al CAE, siempre es un gusto acompañarlos. Los sigo mucho en los eventos, muchas personas muy importantes, muchos conocimientos se encargan de dictar los eventos, el congreso que viene ahora, así que estoy muy atento a todos los eventos y gracias a todas las personas que se han conectado a esta transmisión. Muchas gracias, Roy, a todos los amigos que cada domingo nos acompañan en La Voz Pública. También recordarles que se pueden inscribir al evento del 28 al 30 de septiembre. Es el primer congreso de arbitraje en contratación pública que estamos organizando con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco y también el Centro de Arbitraje Ancagua. Así que un poco extrañamos los eventos presenciales en Cusco, pero creo que uniendo alianzas con los centros de arbitraje del ombligo del mundo, están cordialmente invitados, el ingreso es gratuito, la certificación digital también, así que los que no se han registrado, anímense, y las vacantes son ilimitadas, siempre transmitimos en vivo y también en nuestra aula virtual Zoom. Y bueno, sobre este tema cerramos el domingo solamente con la reflexión que bien señalaste, Roy, de la transparencia en estas contrataciones, ya sean directas o menores igual a las 8 UTs. Hay que fortalecer las buenas prácticas en las compras públicas. Si bien es cierto, es una tarea a la cual hemos ido aprendiendo en el camino. Esta pandemia, creo yo, no todo es corrupción, creo que hay buenos funcionarios que han ido promoviendo los principios y cumpliendo en la medida posible, porque hay que ver la realidad de cada entidad al momento de fiscalizar sobre todo los aciertos que han tenido, porque si se cumple la finalidad pública, si se ha logrado esta finalidad pública en una contratación, hay que ver y sopesar en una balanza las formalidades que se pueden haber regularizado en el camino. No hay que interpretar la norma, creo yo, a rajatabla, sino con un criterio de razonabilidad, flexibilidad y sobre todo proporcionalidad, siempre, claro está, custodiando los fondos públicos de todos los peruanos. Muchas gracias, amigos. Roy, contigo hasta una próxima oportunidad. Feliz domingo y cuídense mucho. Chao, chao. Gracias.